¿De qué forma vives la generosidad? La generosidad es la virtud que nos dispone a dar no solamente bienes materiales, sino también de nuestro tiempo, talento y lo mejor que tenemos. Sin embargo, hay quienes esperan una gratificación a cambio de lo que dan. ¿Será eso generosidad? Hoy en Diálogos en Confianza te invitamos a reflexionar acerca de la generosidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz año para toda nuestra audiencia que nos sigue siempre aquí en la barra de Diálogos en Confianza. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darles la bienvenida porque además empezamos el año con un tema muy distinto, muy diferente, pocas veces tratado en programas de televisión, porque queremos hablar acerca de la generosidad, pero no desde el ámbito, desde donde se le considera como una virtud, que también, y por supuesto nuestro reconocimiento y nuestra admiración para aquellas personas que de corazón ayudan y son generosas. Pero no todo aquel que es supuestamente generoso o bondadoso verdaderamente lo hace con buena intención. Muchas veces detrás de esta generosidad hay intereses muy importantes o hay también a veces pues ganas de ser reconocido, ganas de expiar culpas y vergüenzas que uno va cargando en la vida. Es una forma también de sentir que uno es bueno porque uno ayuda, pero no todo aquel que ayuda verdaderamente lo hace con buena intención. Sin embargo, también, y lo dejo muy claro desde el principio, por supuesto que hay muchas asociaciones, muchos grupos y muchas personas que en lo individual son generosas. Pero hoy queremos descubrir este mito de la bondad. ¿Qué hay detrás de la bondad? Así que quédese con nosotros y empezamos con esto para abrir el programa. Para mí siempre ha sido una satisfacción poder ayudar a la gente. Yo creo que parte tantito de la vida que yo viví, en donde carecí de todo, en mi familia muy humilde. Entonces, todo eso que uno vive a través de la carencia, me han permitido más todavía ayudar a la gente. Me ha gustado ayudar a la gente, pero también enseñarla a trabajar, enseñarla a que se desenvuelva, enseñarla a que aprenda. Es algo que me nace hacer. Y me nace hacer incluso aunque no lo tenga. O sea, a veces hay ocasiones en las que no tengo cómo ayudar a la gente, pero yo veo cómo el modo lo consigo. O sea, mi intención nunca ha sido dejar que la gente sufra sola, no. Me gusta compartir los dolores de la gente, me gusta poder ayudar, me gusta poner un granito de arena, me gusta platicar con la gente, me gusta aconsejarla y para mí es satisfacción. A mucha gente ayudé y me decía, Conchita, ¿cuánto le debo? Y yo alguna vez les dije, nunca me ofrezcan dinero. Porque el día que yo les reciba dinero por lo que hago, entonces en ese momento voy a perder la esencia. Y ya no va a tener sentido para mí. Entonces, ¿saben qué? Lo único que les pido es que ustedes, en la medida que Dios les permita ayudar, también háganlo. Y para mí, esa es una satisfacción. Pues ahí tenemos el caso de Conchita, a quien le agradecemos su testimonio, que generosamente habla de todo esto que ella da. Hoy estamos aquí con unos invitados de lujo, por supuesto, que ya son de casa. Está con nosotros Raúl Villamil, antropólogo y psicólogo social. Está Alicia Vázquez, terapeuta propioceptiva y especialista en desarrollo humano. Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Y Eduardo Herrera, filósofo y maestro especialista en Asia y en Tíbet. Bienvenidos a todos ustedes, muchas gracias. Y también saludo con mucho gusto a Óscar Virués. ¡Feliz año, Óscar! Feliz año, me da mucho gusto saludarte, Marisa, igual lo mismo a las y los especialistas, al público que nos acompaña aquí en el estudio también, feliz año. Y a ustedes que nos ven a través de las redes sociales, tanto internet como Twitter, y quiero recordarles también la dirección para que puedan ver el programa completamente en vivo a través de internet, es www.canal11live.tv,
/internacional/, para leer sus llamadas, sus comentarios y asimismo poder pasárselo a los especialistas para que puedan comentar acerca de ello. Así que ya estamos listos para arrancar. Perfecto. Y bueno, estábamos viendo el testimonio de Conchita, y Conchita es una mujer que le gusta ayudar y que se siente muy bien ayudando. Y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de alguien que dice, si yo cobrara por esto, no sería igual, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender desde este punto de vista esta cuestión de la generosidad? ¿Es algo que nos nace? ¿Es algo que hacemos por el otro? ¿O realmente lo hacemos por uno mismo? ¿Cómo ubicamos todo esto, Alicia? A ver, empezamos contigo. Va la bolita para allá. Bien. Desde mi experiencia profesional, creo que hay quienes nacen con una disposición. De hecho, en la Universidad de Hebrea han aislado un gen, el PBR1, me parece, cromosoma 12, que tiene que ver con la vasopresina y la arginina, que son neurotransmisores, y que parece ser que le dan una propensión a la gente a ser altruista, a ser generosa, a tener esta mayor cercanía, más fácilmente se les da la empatía, se les da esto que ella decía, yo veo cómo, pero siento la necesidad de ayudar, de cooperar, ¿sí? Pero también creo que esta característica en este extremo de exaltación, de querer así la ayuda porque me sale por los poros, también está allí como una estrategia genética de evolución humana. Me parece que el cerebro humano es un cerebro social y trae sus características que nos llevan a ser como especie cooperadores, solidarios, cercanos, empáticos, porque aislados nos extinguimos como individualidades y como comunidades y como lo que sea. Entonces, o sea que también es una especie como de supervivencia, esta sí, cuestión de ayudar. es una estrategia de adaptación, de supervivencia, pero también de crecimiento. O sea, sin cooperación, sin participación, sin solidaridad, ¿qué proyecto sale adelante? Uno solito se queda con su banderita y no hace gol, ¿no? Es decir, yo creo que las dos cosas confluyen. Hay quien lo trae con un poquito más de acento, pero como especie humana debiéramos poner más atención a la hora de educar en que se desarrollaran estas características, porque igual y no se desarrollan, desarrollamos las contrarias. Nos hacemos individualistas, egocéntricos, mezquinos, nos empobrecemos como personas, como familias, como comunidades, como países. Pero fíjate que precisamente ahorita que hablas de eso, hablando de la sociedad, se ve esta cuestión de la ayuda actualmente en una sociedad tan egocéntrica, como dices tú, en donde todo es yo, ¿no? Y uno tiene que ver por uno mismo, porque si no nadie está ahí, digamos, para uno. De repente esta cuestión de la generosidad se ve como una bandera, ¿no? Como algo que se presume, como solo aquel que ayuda es Pero bueno. ¿por qué no también empezamos por los contrarios, ¿no? Claro. Yo quisiera tomar una frase de un filósofo alemán que a lo mejor por ahí conocen, se llama Karl Marx, y decía, todo lo sólido se disuelve en el aire y todos los objetos están preñados de sus contrarios. En este caso, la generosidad y la bondad son un dispositivo estratégico que se basan de sus contrarios, sobre todo en el seno de la cultura en la que vivimos. La generosidad está puesta a disposición de la publicidad, de las mercancías. Los bancos son generosos con nosotros porque siempre nos ofrecen crédito por nuestro buen comportamiento. Siempre hay una parte negativa detrás de la generosidad, que es un simulacro social que nos permite ser de cierta manera y no de otra, para tratar de evadir el egoísmo, el canibalismo y un sistema capitalista como el nuestro, en donde primero soy yo y después soy yo. Hay una especie de darwinismo social, de la lucha del más fuerte sobre los más débiles, en donde la generosidad y la bondad es una estrategia. Lo vimos, por ejemplo, en 1985, durante el terremoto del 19 de septiembre. Realmente la gente, ante la muerte, ante el desastre, se volvió muy solidaria, se volvió muy generosa, pero llegó la estructura del Estado, los programas políticos, y tomaron la noción de solidaridad como una estrategia para obtener capital político y para devolverle a la gente esa solidaridad que realmente había existido para ayudar al otro,
en términos políticos para ganar votos. Entonces me parece que esas son las dos maneras sociales y culturales de empezar a entender cómo las personas tienen que ser generosas, tienen que ser solidarias, tienen que fijarse en otro, pero el sistema cultural, capitalista, político, genera precisamente a través de este simulacro de la generosidad todo lo contrario. A mí me gustaría retomar también un punto mencionado por Alicia en cuanto a la noción de la generosidad como un gen o un potencial. De acuerdo a la Abhidharma, que es lo que pudiéramos traducir como psicología budista, se habla que en realidad la generosidad surge de la conciencia de uno mismo y de la conciencia del otro. Y no es que los animales no tengan conciencia del otro, por eso el ratón huye del gato, tiene conciencia de otro. Sin embargo, la conciencia del otro como un igual. Y a partir de esa conciencia podemos darnos cuenta que lo que puede estar pasando el otro lo hemos pasado nosotros o lo pudiéramos pasar. En este orden de ideas, la generosidad es algo que parte de un estado mental y algo que podemos entrenar. No meramente es una cuestión o genética o social, sino también es una cuestión de decisión. Dicho todo esto, una elección. Dicho todo esto, hay varias formas de generosidad antes de problematizar y entrar en la dialéctica, no nada más social, sino también psicológica. Me gustaría apuntar a varios niveles de generosidad que se habla en el Abhidharma, en la psicología budista. El primer nivel de generosidad es uno que tiene que ver con lo vital, sobrevivencia, alimentación, medicina, techo, cobijo, ¿verdad? Y eso es algo sumamente importante, ya que estamos hablando de una cuestión de vida o muerte prácticamente. El segundo nivel tiene que ver con protección. Cuando una madre cuida a un hijo, cuando un estado o una familia o un clan cuida a sus miembros, es una forma de generosidad a mujeres, niños, niñas, y no, o a seres humanos, ancianos, víctimas de una sociedad. También el brindarles protección legal, jurídica, incluso física, es algo muy importante. Es el segundo nivel de generosidad. El tercero tiene que ver con algo que mencionaba en la cápsula, educación. No nada más es dar dádivas o lanzar cosas para que el público o la masa obtenga y diga qué gran político. No nada más allí, sino también dar educación. Como padres, creo que el poder, si pensamos qué le puedo dar a mis hijos, o $1,000,000 mañana y ya con eso soy el más generoso padre, o cerciorarme que les doy educación, que es otra forma de decir cómo se pueden valer por sí mismos y ser independientes. Eso es una tercera forma de generosidad más elevada, porque eso hace que las anteriores se cumplan. Claro. Dando educación se pueden proteger a sí mismos y dando educación se pueden alimentar y procurar un techo a sí mismos. Y el último, que engloba las tres anteriores, es la generosidad de el amor altruista y la compasión. En otras palabras, por supuesto que hay ensañamientos políticos y sociales bajo la bandera de la generosidad y el altruismo, pero también hay que recordar que es a partir de la conciencia del otro y a partir de proteger al otro que puede surgir una generosidad, la cual, según Erich Fromm, mantiene al mundo vivo un día más, el amor bondadoso y la compasión. Sí, me gusta esa palabra de la compasión. ¿Y cuál sería el contrario de la bondad y la generosidad? Narcisismo. Y puedes aventar becas y puedes aventar todo. Narcisismo, pero esto lo vamos a discutir. No, adelante, Alicia. A ver, egoísmo. Yo creo que lo contrario, si estás de acuerdo en que la generosidad es un principio vital, por la base decías es la vida, luego sigue la relación social y luego sigue la educación y luego sigue esta conciencia más elevada que nos enaltece como especie, pero entonces tenemos que lo contrario a la vida no es el narcisismo, no es un ego narcisista, lo contrario a la vida es la violencia.
La Lo muerte. contrario a la vida es la brutalidad, lo contrario a la vida es la mezquindad, esta incapacidad de reconocer en el otro un igual. Y entonces el mundo ya casi todo es León, Guanajuato. La vida no vale nada. Correcto. Oye, pero estas formas de generosidad que mencionas están construidas como instituciones sociales. No todas. se pueden expresar de manera pura, de manera nítida, de manera transparente, de una forma completamente espontánea. Tienen una serie de intermediarios de sentido que de alguna manera le dan una razón de ser, y a partir de eso las instituciones mismas como equivalentes del Estado tienen un control sobre esa voluntad. Pero tú lo ves Vamos como a una platicar de institución. esto. Los voy a interrumpir porque vamos a nuestra primera No nos pausa. interrumpa. Pero ven cómo no voy a ser No van a haber generosa. comerciales. Nos vamos a ir a una pausa y regresando vamos a seguir platicando de esto. Ve cómo hay Ok. mucho atrás de la generosidad. Llámenos. ¿Usted es bueno, es bondadoso? ¿Por qué? Llámenos y díganos. Regresamos. Pues son pendejos. La venganza es un placer que dura solo un día. La generosidad es un sentimiento que te puede hacer feliz eternamente. Rosa Luxemburgo, teórica marxista de origen judío. Ser generoso significa dar más de la cuenta, o si tú estás bien, ver por el prójimo y ayudarle en lo que se pueda. Ser generoso es dar todo de ti, sin pedir nada a cambio. Dar lo que tienes a tu alcance sin esperar nada a cambio y ayudar a la gente que lo necesita. Dar algunas cosas, ya sea en amor, dinero, sin pedir nada a cambio. Cuando tú llegas a una persona que lo necesita sin estar pensando en eso que te va a beneficiar a ti. Para mí ser generoso es compartir, ayudar, apoyar a las personas que están enfermas o aunque estén sanas. A mí, por mi parte, a mí me gusta mucho ayudar a las personas mayores. Es ayudar a las personas sin recibir nada a cambio, brindar tu tiempo a alguien que lo necesita. Por ejemplo, en la escuela, que soy estudiante, si alguien necesita una ayuda de una materia que yo sé, yo le ayudo, cosas así. Bueno, ahí están estos sondeos en donde si usted se fija, así el común denominador es generosidad, es dar sin recibir nada a cambio. Eso es realmente, uno realmente da sin esperar recibir nada a cambio. O sea, esa es la generosidad. Quisiera comenzar. Jorge. Sí, Jorge, Marisa. Jorge, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar en esta mesa que tiene niveles de profundidad buenos, muy importantes. Muy buenos días a todos los que están aquí, a los que nos están escuchando. Y quería comenzar con el tema que planteaste de el mito de la bondad. Sí. Porque en general la gente creemos que mito es lo que no es verdadero. Tiene una parte de Y la verdad. definición de mito, la de Mircea Eliade y otros, es la manifestación creativa y ejemplar de una realidad. Entonces la bondad algo está expresando, está manifestando algo del ser humano. Y ahorita que hablaba la doctora me recordé que un autor norteamericano que fue presidente del Consejo de Fundaciones, Jim Joseph, escribió un libro que se llama El impulso generoso, así le llamo. Y él dice, esta idea que ha estado ahorita en la mesa, que en todo ser humano, independientemente de las culturas, los tiempos, las razas, etcétera, existe un impulso generoso que lo lleva a ayudar a sus semejantes, por sobrevivencia, por satisfacción, por lo que tú quieras. Y Erich Fromm vuelve a decir lo mismo, en aquel clásico ya que es el corazón del hombre, donde habla que todos tenemos una tendencia al amor y una tendencia al egoísmo, como le queramos llamar. Es decir, y la decisión de nosotros es la que va a privilegiar o la bondad o la maldad. Es una decisión permanente de uno. Las instituciones sociales se aprovechan de eso, obviamente.
en cualquier sistema económico, político, filosófico, y lo aprovechan para intereses particulares, sin duda alguna. Pero de que existe, existe. Entonces, cuando queremos hablar de generosidad, a mí me parece que en lo individual es una decisión y socialmente hay grupos que lo estimulan. Y entonces creo que una sociedad en la que no existe la generosidad tiende a morir. O sea, que porque es supervivencia. Pero es un problema muy complejo porque no existe la generosidad en sí misma de manera pura. Hay una serie de elementos y de pasiones que están conjuntas con la generosidad. Hay verdugos, benefactores. Hay gente que tortura a las personas, pero que es muy buena con sus hijos y con su familia, que siempre juega el doble papel, porque finalmente las pasiones no se dan solas, se dan en un ámbito cultural y social muy complejo, en donde la generosidad tiene un sistema de valores específico, pero que no se puede dar sin la otra postura de egoísmo, de negación del otro, en donde el otro cada vez importa menos, y la generosidad efectivamente es una cohesión social, y hay sociedades efectivamente que generan este tipo de bondades, pero precisamente por lo otro, porque también es un mundo muy violento, muy cruento, lleno de egoísmo, en donde la generosidad tiene un valor social, es más, es hasta publicitario. Si ustedes ven los comerciales de televisión, casi toda la publicidad es generosa, propone cosas y valores que supuestamente contienen un producto, que son fantasías, son simulacros. Pero yo creo que es la parte del mito que tú señalas, esa parte verdadera de la generosidad, pero también ficticia. Creo que la parte, perdón. A ver. Por favor. Si soy generosa, te dejo hablar. O nos callamos los dos. Por lo menos el más generoso aquí fue él, porque fue el primero que empezó agradeciendo. Daré gracias tarde. Y mi abuela decía que nunca es tarde, gracias por estar aquí. ¿Sí? A mí me parece que tocaste dos puntos importantes en este asunto de la generosidad, no tratada por encimita, como el maestro decía, a profundidad, que son educación y conciencia. ¿Sí? Raúl tiene razón cuando dice la publicidad, si la publicidad nos socava la conciencia, tienes un mensaje que lo oyes, sobre todo la gente que ve mucha televisión, ve 3 minutos de programa y 25 de mensajes de publicidad que son como una emboscada, no caes en una trampa. Esa es la verdadera televisión. Sí, claro, y entonces, ¿qué pasa con esta conciencia que debería tomar nota, darse cuenta de que allí estamos? De que en cada uno que está allá afuera estoy yo también. Tú eres yo, yo soy tú. ¿Por qué? Porque somos especies, porque es esto que decías, el otro como igual, pero de veras como igual. Si la publicidad te está forzando a ver al otro inferior, a ver al otro distinto, a ver al otro diferente, y en esa diferencia lo alejas, y en esa diferencia lo desprecias, y en esa diferencia lo marginas. Estás hablando del CENTE, ¿verdad? Claro. No. Digo, no, ¿verdad? Entonces, es tremendo, pero, Raúl. Sí, pero sí me gustaría también ir más allá de un aparato social y de una dialéctica donde detrás de lo bueno está lo malo, donde no existe la pureza. Es un concepto dialéctico interesante, pero también creo que es relevante partir desde lo básico. La generosidad desde lo básico. Yo estoy hablando de lo básico. Para terminar la idea. Y yo también. Sí, están hablando de lo básico, pero desde una noción de que lleva consigo también sus maldades. Para acotar, la generosidad desde el punto de vista que lo estamos hablando, no es una entidad por sí sola, no hay una bondad intrínseca ni extrínseca. Para dar un ejemplo, esta famosa ya autora, Elizabeth Gilbert, muchos la conocen por su libro u otros por la película que actuó Julia Roberts, Comer, Orar y Amar. Y ella acaba de, recientemente publicó en el Daily Mail del Reino Unido, un periódico muy importante, ella mencionó sobre la generosidad compulsiva, la compulsión de dar, y que la mejor evidencia de ello era ella misma, que de la noche a la mañana, ella no tenía mucho dinero antes de esta publicación,
y era una dadora compulsiva. Decía, yo no necesito ser millonaria para dar, y hasta lo que no tenía lo daba. Y de la noche a la mañana recibe miles de millones de libras esterlinas, literal, fue un éxito mundial, y siguió con lo mismo, siguió dando millones y millones y millones, amigos y conocidos, deudas de tarjeta de crédito, les ayudaba a pagar hipotecas, sueños, boletos de avión, miles de vecinos, miles de amigos, dar y dar. Y ella dijo, es que al notar qué es lo que me pasaba, esto era una forma de narcisismo. Es una forma de decir, yo no te doy sin esperar nada a cambio, ella dice. Acepta, que es algo muy valiente, ¿de acuerdo? Yo te doy para que me aprecies, para que me reconozcas, para que me estés eternamente agradecida. Y para generar un sistema de poder y de control sobre el otro. Exacto. Y ahí entonces ahora, pero vamos, pero déjenme claro. cerrar la idea, A ver. ¿no? Entonces, el punto es que, y también el doctor Ambach menciona, es que la generosidad puede tener el lado de ser un tacaño y avaro o ser un generoso compulsivo como Elizabeth Gilbert. Es allí donde está, desde el punto de vista psicológico, emocional, la parte negativa incluso de la generosidad, como lo hay del Internet, como las instituciones, pero no podemos llegar a la utopía dialéctica marxista para decir, es que en algún momento llegará, ¿no? Lo que podemos decir es que... No estoy hablando de eso. Yo tampoco me estoy refiriendo a ti. Yo lo que creo es que te estás alejando de una situación básica. Déjame termino la idea. El punto psicológico emocional es que tú puedes ser generoso como una forma de control y narcisismo, o puedes ser generoso como lo hacen madres, miles de millones de madres en este planeta, que son generosas con su hijo, no para control, no para que juegues tenis como tu padre, sino que también hay una generosidad muy básica que está estrechamente relacionada con la biología y estrechamente relacionada con la sobrevivencia. Oye, ¿y qué porcentaje de la población tiene en su mente la creencia de que el ser generoso es olvidarse incluso de sí mismo? Claro. Escuchaba una respuesta en el sondeo de un joven que decía, es que ser generoso es dar más de lo que uno incluso tiene, y esa es la idea de muchos. Y quiero, para ser generoso también con las redes sociales, compartirles algunas de sus ideas. Dice Monique Kit, creo que debe darse por amor y no por lástima. María Marta Lomelí, admiro a las guías de México por enseñar a las niñas a ser generosas. Ayudan a ser amigas y ellas enseñan a las niñas a usar las palabras mágicas. Gracias, por favor. Susana Bello Rodríguez, creo que la generosidad se aprende de los padres, ya que desde pequeños, si los ves detalles que ellos tienen ante otras personas, vas adaptando esa actitud ante la vida. Y ser generoso no es dar lo que te sobra o lo que ya no te sirve, es dar la mano a quien lo necesita cuando se puede. Ave Fénix, ¿qué se hace cuando la familia se molesta mucho cuando uno es generoso y ayuda a los demás? Es difícil, porque también algo se comentó, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Eusebio Ortiz, en México se usa mucho ser generoso, sobre todo con el dinero de los impuestos, para comprar votos, dando despensas, lonches o apoyos por un lado y por el otro. Algunas empresas presumen de generosas solo para encontrar una manera de pagar menos impuestos. María Marta Lomelí, decía mi abuelita, lo que hagas con tus padres, con tus hijos los pagas. Bueno, en Ahí Twitter... vamos. Todo viene. En Twitter también tenemos algunos comentarios, nos dice... No, este lo tengo por acá. Nos dice, considero que no es lo mismo ser generoso y ser bondadoso. Y en ese mismo sentido, Alicia Sánchez Serna nos dice, no, pienso que no es generoso aun cuando seas buena persona. Y hay una llamada que me llama la atención, es un poquito larga, pero vale la pena comentarla. Nos dice Isalia Rojas Aguilar del DF, en este mundo no hay que ser tan generosos, tenemos una experiencia desagradable por ser, o nosotros lo tuvimos. Mi padre recogió a una persona de la tercera edad, desvalido, analfabeta y sin familia. Se le dio casa, comida, atención médica durante unos cuantos años. Cuando se agravó también mi padre, busqué alternativas para ayudarlo, busqué a su familia, no quisieron hacerse cargo de él. Para nuestra desgracia, mi padre fallece y esta persona se vuelve vulgar, grosero e incluso me hizo propuestas indecorosas sin avisarnos, se fue de la casa. Después de unos meses nos llega una demanda solicitando pensión porque ejercimos violencia hacia él, pero además estamos mal porque nos amenaza y envía a sus amigos adictos para vigilarnos. No podemos hacer nada porque estamos en un trámite legal. Con esta experiencia no quiero volver a ser generosa.
Y además nos comenta en ese mismo sentido, una última, Vanessa Gómez en Twitter, se suicida samaritano chino tras ser extorsionado por un anciano al que ayudó, hablando de generosidad. ¿Ven? Bueno, yo creo que hay muchos puntos aquí, nada más para hacer así como un breve resumen. Hay muchos puntos porque estamos hablando de la generosidad que cualquier persona puede intentar o querer tener con otra. Está esta parte de la generosidad social de la que hablábamos también, de cómo se usa esta cuestión de la generosidad para manipular, para controlar, para todo esto. Y se han tocado varios aspectos aquí muy interesantes como esto, lo que tú también decías, que hay detrás de la generosidad, porque eso de que no espero dar, que me den nada a cambio, pues la verdad es mentira. No. Siempre se espera algo, aunque sea el que yo me sienta bien conmigo misma. Absolutamente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en en eso? eso? Esa frase que aprendimos de muy chiquitos, que amar es entregarse sin esperar nada a cambio. Bueno, la verdad es que conforme uno avanza en la vida se da cuenta de que nadie da nada por nada, por decir una frase medio lapidaria. Nadie da nada por nada. Tú dices, bueno, siempre esperas algo. Ya se hablaba de que a lo mejor tú tienes culpabilidad, que a lo mejor quieres cambiar tu imagen pública, que a lo mejor quieres quedar bien con tus familiares, que a lo mejor lo que tú quieras y mandes. Con la mayor pureza de intención, en última instancia pasa lo que tú dices, Marisa. Me siento bien o a lo mejor soy feliz y entonces lo hago porque quiero ser feliz. Entonces uno siempre espera algo. Claro. No es cierto que no esperes nada. Aún en el amor de dos personas se está esperando algo. Correspondencia. Y siempre hay una, Correspondencia. bueno, y siempre hay una decisión. Vamos a suponer que no hubo la correspondencia, pues yo decido a quién quiero querer y hasta dónde lo quiero querer o la quiero querer. Cada quien sus Es una patologías, decisión, ¿no? finalmente. Yo creo que si tomamos esta parte donde tú dices, yo decido, volvemos al punto donde podemos nosotros reconocer dónde hay una generosidad y dónde no. O sea, podemos hablar de generosidades espejismos, ¿no? A ver. O sea, estas generosidades narcisistas que, para que yo me vea bien, ¿de dónde sale la compulsión? De una necesidad de ser buena onda, de ser aceptado, de ser querido, de ser reconocido. Este punto de la decisión implica un punto de darse cuenta, implica un punto de conciencia. Y curiosamente los seres humanos sí tenemos la capacidad de decir, eso está mal. Escuchas a esta gente que dice que recogieron a alguien, se pasaron. O sea, cuando ya no está tu conciencia tomando un compromiso responsable de hasta dónde estoy llegando y quién es ¿no? Eso de haz el bien sin mirar a quién, bueno, pues está la otra sentencia bíblica, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Vamos a una pausa rapidísima y seguimos platicando con nuestros invitados de este tema que se está poniendo muy bueno. Llámenos y díganos, ¿usted cree en esto de la generosidad y usted se siente generoso? Regresamos después de esta pausa. Bueno es dar cuando nos piden, pero mejor es dar sin que nos pidan, como buenos entendedores. Gibran Jalil Gibran, poeta libanés. Monetariamente yo no gano nada, pero me queda esa satisfacción de poder ayudar a la gente. Pues el hecho de ayudar es algo que te nutre personalmente. Mucho respeto, gana, digamos, virtud. Gano sentirme bien, saber que pueden contar conmigo y que cuando yo necesite de alguien, a lo mejor y me da la ayuda o a lo mejor y no. Más que nada gana una cosa primordial, primero que es la satisfacción y luego ser solidario. ¿Eso por qué se considera una ganancia para mí? Porque si yo empiezo a ser solidario, algunas personas, no todas, pueden seguir el ejemplo y así esto sería como un círculo, el cual todos seríamos íntegramente beneficiados. Déjame empezar el bloque con una aquí. Bueno, pues acabamos de escuchar por qué alguien tiene ganas de ayudar, ¿no? ¿Por qué alguien ayuda? ¿O qué gana una persona que ayuda? Y aquí estamos ya mientras nuestros especialistas siguen por allá peleándose. No nos estés molestando. Nosotros tenemos aquí pues varios ejemplos de gente que ayuda y vamos a ver con ellos qué es lo que los hace y qué es lo que los motiva a ayudar, ¿verdad?
¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo empecé con un grupo de mamás que nos reuníamos a trabajar, a hacer labores manuales y eso, pero yo sentía que eso no era como suficiente. Yo veía en la gente un potencial más importante de que podían crecer, ¿no? Sin embargo, les veía como que la falta a lo mejor del impulso, del apoyo. Yo me considero una persona muy positiva en la vida, con una situación pues muy tranquila en casa, vivo plenamente. Entonces sentía yo que tenía el tiempo y la posibilidad de poder aportar más a estas personas. Y de ahí nace la intención de crear un proyecto social donde ahora las chicas pues además de trabajar están incluso unas terminando secundaria, otras preparándose en diferentes ámbitos. Y bueno, esto lo hago pues de corazón, con las ganas y demás. Y realmente no había tenido la conciencia si yo era generosa o no. Lo hago porque así me gusta hacerlo y porque me gusta ver crecer a la gente, ¿no? ¿Qué sientes cuando lo haces? Pues da satisfacción, me da gusto que la gente lo entienda, que se descubran a sí mismas y que puedan seguir creciendo. Para mí eso es muy satisfactorio. Y eso te hace sentir bien y te sientes feliz. Sí, sí, claro, y quiero tener más gente para que puedan seguir creciendo. A mí me gusta participar y me gusta convivir y darme a la gente, ¿no? Qué bonito, Rosa. Muchas gracias. Muchas Gracias. Y gracias también por esa generosidad. Y estamos también con Alfredo Hernández, del grupo Ser Humano, que tiene años de ayudar a enfermos con SIDA, ¿verdad, Alfredo? Gracias, Marisa. Bienvenido, muchas gracias. Mira, yo creo que la generosidad antes que nada es una cualidad humana y que como tal está matizada por todo esto que los expertos del panel han señalado y que nos permite a veces desarrollarla desde muy pequeños o a veces parecería que muy pocas veces y llega al final de la vida y no lo hicimos. En mi caso personal, yo noté que había un problema social que había que cooperar para resolver, o por lo menos para mitigar, y lo sentí como una necesidad, como algo que me surgía para sentir que había trascendido en la vida, en el mundo, y por lo tanto sí, a cambio estaba recibiendo esa parte de autorreconocimiento. Sin embargo, con el paso de los años he notado también que hay generosidad que está matizada por la enfermedad. El caso de la gente codependiente, por ejemplo, que controla a su adicto, alcohólico o consumidor de drogas, a través de actos aparentemente generosos, pero que son de control. Y no solamente lo hacemos a veces con el ser que tenemos en casa, sino con la gente que está cerca de nosotros. Con la pareja, así es. Con la pareja, ¿no? Con los hijos a veces, ¿no? O en el caso de las instituciones, tratamos de controlar la población que estamos atendiendo. Entonces, hay una cuestión patológica que también se puede tener en el acto generoso, sí. Y eso se ve especialmente cuando se deja de ser generoso con uno mismo para tratar de ser generoso con los demás. Y entonces, pues no puede uno dar lo que no tiene. Y si no se es generoso con uno, difícilmente se es generoso con honestidad y claridad con los demás. Entonces, esta parte, insisto, de cualidad humana, en efecto, está matizado y desarrolla una serie de potencialidades, una serie de obstáculos y al final de cuentas, creo yo, que hoy día esta tendencia que muchas organizaciones tenemos, de que esta gota de generosidad que hoy tengo, si la profesionalizo, hace que la gota se convierta en un chorro o en un río o en un mar. No es nada más una cuestión narcisista, sino invertir en el capital humano que somos y en los pocos recursos que tenemos, esa gota para que se multiplique. Y eso me parece que cuando esta generosidad confluye con la generosidad de los otros, puede cambiar vidas y futuros, ¿no? Y en Ser Humano ayudan a enfermos con SIDA y a niños particularmente. Así es, especialmente a niños huérfanos cuyos padres murieron de SIDA y ellos están infectados. Y sin embargo, nosotros notamos, por ejemplo, que hemos criado a dos tipos de niños por lo menos. Aquellos que son generosos y que han encontrado no solo el cuidado, sino la capacidad para dar, y aquellos que no pudieron hacerlo
y por desgracia cuando llegaron a adultos murieron. Dejaron de cuidarse porque les estábamos dando todos, pero no aprendieron a ser generosos con ellos mismos. Mismo. Fíjate que tú acabas de tocar un tema que ahí le va al panel. A ver, vamos para allá porque yo quiero hacer un comentario. De decir una cosa importantísima. Yo quiero hacer un comentario porque que creo no que lo que estás planteando es central, pero faltaría una parte, me parece, que es la pregunta por el otro. Necesariamente estamos metidos en una pregunta sobre la otredad. ¿Quién es el otro? El otro somos nosotros mismos. ¿Por qué ayudamos a los otros? ¿Somos filantrópicos o nos interesan los problemas de los demás? Decía Heidegger, porque somos incapaces de abismarnos en nosotros mismos, por nuestro propio egoísmo, de encontrar en nosotros mismos esa generosidad y esa bondad, o esa angustia de muerte que nos hace que ayudemos también a los demás, porque es la angustia de muerte del otro la que nos espejea. En el área en la que yo me muevo, psicología, en la coordinación de la área de psicología educativa, le pregunto a mis alumnos, ¿y ustedes por qué quieren ayudar a los demás? ¿Quién les dijo que ustedes servían para eso? Y hay miles de explicaciones, miles de argumentos, pero la mayoría carecen de esa pregunta por el otro y de esa pregunta por uno mismo, porque somos incapaces de ver qué nos pasa a nosotros y preferimos de manera indirecta saber qué le pasa al otro para que de rebote más o menos veamos en qué podemos estar metidos, en qué enfermedades, en qué desgracias. Creo que esa es una de las partes más humanas que tenemos que reconocer, ese miedo terrible a abismarnos, esa angustia de muerte que nos hace actuar con el otro y reconocerlo como uno mismo. A mí me gustó mucho esta metáfora que empleo sobre la gota de agua, se vuelve un chorro, de ahí un río. Y la reflexión de Jorge se me hace muy relevante en esto. No damos sin expectativa, eso es muy claro. Sin embargo, hay casos históricos, vivenciales, donde hay individuos que si bien dan, inventan, se esfuerzan todos los días por hacer un cambio, para ayudar a los demás, por supuesto que hay expectativa. Pero aquí yo me gustaría distinguir entre dos tipos de expectativas. Una expectativa de reconocimiento, de control, de narcisismo, que creo que ya abundamos en el tema un poco, y una expectativa que se vuelva más grande que uno mismo. Una expectativa donde, ¿cuál es su nombre? Alfredo. Perdón. Alfredo mencionó, de pronto noté que había una necesidad. Y esta necesidad no es necesariamente para cambiar y deshacer el problema del SIDA o del VIH, pero para mitigarlo. Pero está creando una diferencia. Ahora, si él lo hace por una cuestión de reconocimiento, por un miedo, eso es asunto personal. Pero creo que la gente que contribuye a su causa o a cualquier otra causa, lo puede hacer teniendo una expectativa que se pueda salir incluso de esta noción personal o de ganancia personal, sino que vaya más allá de sí mismo. Sí, fíjate, en logoterapia, por ejemplo, esto se conoce como autotrascendencia, ¿no? Y de hecho, en todas las teorías sobre la felicidad, se habla de que la verdadera felicidad no está nada más viéndote a ti mismo, sino la verdadera felicidad se encuentra en el momento en el que sales de ti para ayudar al otro, o para estar en contacto con el otro, o para amar al otro, o para como lo quieran poner, ¿no? Entonces, salir de ti para ir al encuentro con el otro es lo que verdaderamente te puede llegar a producir paz, felicidad, salud. Claro, o cumplirnos en nuestra dimensión humana, cumplirnos en nuestra esencia y en el sentido que tenemos por ser estos seres sociales. Yo quisiera apuntar hacia esa generosidad, o sea, tenemos la generosidad extrema, ¿no? El altruismo, la filantropía, los heroísmos, ¿no? Los hombres topo que se meten en los hoyos para buscar una vida y que hicieron su presencia en el 85 y bendiciones para ellos donde quiera que estén. Pero cotidianamente sabemos de actos heroicos chiquitos y grandotes. Hay una generosidad muy interesante, es una sinergia de la que él hablaba. Parece mentira, pero tú empiezas a hacer algo que va en una dirección correcta y pareciera que las cosas empiezan a confluir, ¿sí? Y tienes, por ejemplo, un niño recoge a su hermano, el hermano cae en una varilla, historia de maestra de primaria, ¿sí? El niño de 4 años, que es el que queda ensartado como aceituna, es
recogido por su hermanito de 10 años, para un taxi, el taxi se para, se sube, lo lleva a la Cruz Roja, ¿sí? El niño se salva, son los hermanitos Nadal, ¿sí? Márquez, el más chico, y el taxista, ¿quién fue el héroe en esta historia? Y así como esa, hay generosidad cuando alguien recoge la popó del perro, hay generosidad cuando alguien levanta el pedazo de botella rota y dice alguien se puede cortar aquí, ¿no? Y son héroes anónimos, son actos generosos anónimos. Quiere decir que sí hay una sinergia social. Tenemos que apostar a una toma de conciencia. El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones y podemos abrir las líneas telefónicas y tendríamos miles de ejemplos de me pagaron mal, no dieron las gracias, me demandaron, ¿sí? Entonces, yo creo que la toma de conciencia, la verdadera generosidad tiene dos ingredientes que en la educación deberíamos procurar. Entendimiento, que la gente aprenda a darse cuenta para entender, ¿sí? Y por el otro lado, sí estaría esta posibilidad de compromiso, que yo le llamaría responsabilidad. Cuando entiendes, es imposible no hacerte responsable. Así es. Oigan, pues justamente estamos hablando, y acabas de mencionar, Alicia, a los topos, y aquí tenemos a gente que se dedica a eso y que ha ayudado muchísimo, que nos da mucho gusto tenerlos aquí. Pues muchas ¿Cuál gracias. es su nombre? Adrián Pérez. A ver, Adrián, usted tosa fuerte, no importa. ¿Cómo ve esta cuestión? Pues sí, estar ¿Ustedes que han sido tan generosos? están escuchando todos estos conceptos de la generosidad y todo, pues es como que toda una revolución de ideas. Sin embargo, lo que nosotros tenemos claro es que justamente nosotros nacemos cuando existe una gran calamidad en el pueblo de México, que es el temblor del 85, donde todos los conceptos que acaban de hablar los especialistas se encajan. Justamente en ese momento la gente está en desgracia y no hubo ser humano, pobre, alto, rico o con diferencia de creencias, que no tuvo esa capacidad de dar. Porque a lo mejor llegamos al momento donde estaba la muerte y la desgracia. Entonces, de ahí surge toda esa fuerza y esa capacidad de dar y que involucra sin esperar nada, porque igual no te va a dar nada, pero sí hay una satisfacción, esa que a la vez de ayudar a una persona, también te enriquece a ti. Entonces, esa sería, digamos, la filosofía de la brigada. Es lo que tratamos de mantener. ¿Ustedes cómo se llaman? ¿Brigada? Brigada Rescate Topos Tlatelolco, Asociación Civil. Ajá. ¿Qué te hizo a ti ayudar en esa circunstancia? ¿Qué estabas haciendo en ese momento y qué te hizo ayudar? Pues en ese momento, en realidad yo estaba lejos de la zona, bueno, estaba por la zona de la colonia argentina, y bueno, del temblor todavía no se sabía exactamente la magnitud, como a las 9 de la mañana, pues sabía que había temblado, estaba difícil la situación. Yo era estudiante aún de ingeniería y estaba trabajando, bueno, haciendo el servicio, y después dijeron, oye, creo que la situación se puso muy difícil, ¿no? Los vamos a mandar hacia Insurgentes, en la calle de Monterrey y creo que es Chihuahua. Entonces, bueno, no habíamos visto nada de la tragedia y en ese momento veníamos en unas camionetas que entran por Reforma, bajando por la fuente de petróleos y pues todo el mundo va tan tranquilo, no alegre, sino a la expectativa. Pero después de la Puerta de los Leones comenzamos a ver los edificios en ese momento que están con cristales rotos, y el semblante comienza a cambiar. Cuando uno llega ya a la glorieta de Insurgentes, a Reforma Insurgentes y ve los derrumbes. La impresión. Impresión tremenda. ¿Cuál fue, dime, cómo se llama el sentimiento que te hizo lanzarte a ayudar, aún arriesgando tu propia vida? En ese momento, yo contaba con mi fuerza, mi energía, mi cuerpo completo, estaba alimentado. Y ahí había personas que probablemente ya llevaban más horas o días sin poder salir, moverse y todavía tenían la oportunidad de vivir. Compasión. Compasión. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos a seguir platicando. No se vayan.
De todas las variedades de la virtud, la generosidad es la más estimada. Aristóteles, filósofo griego. Regresamos a Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros y vamos a darle salida a algunos comentarios y llamadas telefónicas a través de las redes y desde luego la línea telefónica. Nos dice en Twitter Alicia Sánchez Ena, me volví donadora de sangre con el afán de dar esperanza de vida y lo he logrado. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Valentina García, cuando estaba bien económicamente me comprometí a donar cada semana durante un año a la UNICEF. Lo hice durante 5 años y cada fin de año recibía una postal hecha por un niño de la fundación y cada vez que lo veo las postales me reconfortan. Me encantaría seguir haciéndolo, pero mis posibilidades no me lo permiten. Ana Lilia Baños, no se necesita tener mucho dinero para poder dar. A veces con dar un poco de tiempo a los que te necesitan es suficiente. Y bien, la caridad es una virtud del corazón y no de las manos. Anita Barrientos Calisto, cada uno de nosotros tenemos y vivimos la generosidad según nuestras creencias y nuestras vivencias. Marisol Olivares, mi mamá ayudaba a una señora con la compra de sus medicinas porque la veía muy desvalida, pero no las compraba, se quedaba con el dinero. Después se enteró que tenía familiares con buena posición económica. Cuando mi mamá se dio cuenta, la señora ya no volvió, pero aún así sigue ayudando con más reserva, desde luego. Algunas llamadas telefónicas, nos dice Brígida. Algunas asociaciones grandes, por ejemplo Slim, supuestamente hacen obras de caridad, pero detrás existen otros intereses que perjudican a mucha gente. Angélica Isabel Adame Benítez, del Estado de México, en Naucalpan. Me torcí el tobillo, se acercaron unas personas que yo no conocía. No podía continuar caminando, no me dejaron en la calle. Eso es generosidad. Si hay generosidad de personas que no te conocen. Yo estaba en la calle tirada y 2 personas me ayudaron sin conocerme. María Teresa Jiménez, de Coacalco, de Berriozábal. El tema de la generosidad es algo muy complejo. Muchos ayudamos a la gente y desgraciadamente sacan provecho de este gesto. No lo respetan con un gran valor. No generalizo. Uno de mis hermanos me sugirió, si vas a ayudar a alguien, que sea una persona que no vuelvas a ver, pero también saber con quiénes debemos ser generosos. Soy psicóloga y he tenido varios casos que parecen ser sacados de cuentos de fantasía o incluso de terror. Marely Beltrán, pienso que la generosidad radica en pensar en los demás o ponerse en los zapatos de los demás y no tanto en dar desinteresadamente. El hecho de dar desinteresadamente nos enriquece a nosotros mismos como seres humanos. Aurora del Pilar Ortega, de Puebla, saludos al Estado de Puebla. Hay personas muy pobres que ayudan con lo poco que tienen. Eso para mí es generosidad. María Luisa Jiménez, todos los seres humanos desde que recibimos la vida tenemos el compromiso de regresar lo bueno que nos ha dado la vida. Es lo que me han enseñado a mí y es como vivo. Y José Luis Wong Soton, de Gustavo Amadero, nos dice, están hablando de la generosidad política, la generosidad que se vive en las calles es diferente. Si ves a un invidente, no te acercas, te ayudo a dónde vas, nadie le ayuda. Ahí está la generosidad, no son las cuestiones de las masas. En el 85 muchas gentes ayudamos, pero es generosidad de alguien a quien no conoces, nunca lo vas a volver a ver. En fin, son algunas opiniones y continuaremos con mucho más. Yo creo que ATM tiene fundamentalmente esta propuesta del trabajo y de la ayuda a partir del ejemplo. Para nosotros lo más importante es ser generosos a partir del ejemplo. Ser generosos a partir del que yo cargo tabiques y entonces si tú me ves cargando tabiques, el que sigue carga tabiques. Al ver que no es nada más un hecho aislado o una idea de alguien, oigan, vayan a trabajar, ¿no? Sino
ven conmigo, vamos a trabajar, vamos a ayudar, vamos a vivir esta experiencia juntos y a partir de ello entonces se genera como esta onda que va creciendo, ¿no? En el momento que tú te empiezas a cambiar a ti mismo y tú empiezas a ayudar al otro y el otro empieza a ayudar al otro, la sociedad empieza a ganar. El mexicano es muy buena gente. Tú vas a las comunidades y de veras la gente te abre el corazón. Pero cuando se trata de ayudar a alguien más, yo sí creo que tiene que haber un ejemplo. Yo sí creo que tiene que haber alguien que diga, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar. Y yo ya estoy trabajando. En el momento en que yo estoy trabajando, entonces el otro se hace solidario también. El mexicano trabaja si ve a alguien que trabaje. Yo creo que de repente estamos como ya muy hechos a esta idea de rascarme la panza y ayúdame, ¿no? Y ahora hemos transformado esta idea de que sí voy a trabajar, pero te quiero ver aquí trabajando. Nosotros tenemos como 3 líneas de acción en la parte del trabajo voluntario. La primera de ellas, y que es la más importante y la que más nos interesa a nosotros, es este trabajo de voluntario de boca en boca. Es decir, yo te invito a ti directamente a trabajar. Y esta propuesta ha generado un voluntariado diferente. No es el hecho de ayudar por ayudar, sino es el hecho de ayudar porque estoy enamorado del proyecto. Y entonces nos ha permitido además generar un voluntariado diferente que cuando va a otros lados, porque la idea no es que se queden aquí nada más, sino que vayan a otros lados a hacer voluntariado, ese voluntariado sea súper comprometido con el proyecto. Y todavía tenemos muchas preguntas y muchas dudas con respecto a todo esto de la generosidad. Y bueno, creo que ya nos quedó claro que por un lado está esta cuestión de la generosidad social, en donde hablamos así como masas de cómo somos los seres humanos, que Raúl lo explica perfectamente bien. Y está la otra parte, la individual, la de ser generoso con el otro y también la de ser generoso con uno mismo, que es un concepto también muy interesante. Pero, por ejemplo, yo tengo esta pregunta. ¿Quien dona dinero es generoso? La cuestión del dinero, quien dona más es más generoso que quien dona menos dinero. O sea, esta cuestión de la relación del dinero. Hubieras invitado a Slim, a Azcárraga, a los banqueros. Yo creo que lo podemos dejar a la conciencia social. Fíjate, pones el ejemplo. El niño que ves que vende su juguete querido y los pesitos que le dan los dona para la causa social. Y el multimillonario que tiene 6,000 millones de dólares dona 1 millón de pesos y a ese le hacen publicidad, pero el niño que dio su juguete más preciado, a ese nadie lo reconoció, ¿no? Bueno, y ya desde el Evangelio está el ejemplo, ¿no? El de la viejita que decían, la viuda que dio las 2 monedas que tenía y preguntan, ¿y quién dio más? Y yo creo que cuando uno habla de generosidad, evidentemente que cada uno tenemos que dar de acuerdo a lo que tenemos. Y no es nada más dinero. Casi siempre se vincula la filantropía con el dinero. ¿Qué es la filantropía? Bueno, nosotros la definimos, la etimología es amor a la humanidad. Amor al hombre, pero hombre como humanidad. Humano, amor a la humanidad. Y nosotros la definimos como toda acción generosa, voluntaria, en beneficio de la comunidad, o sea, no de los cercanos a mí, sin ánimo de lucro, es decir, ni interés particular, ni político, ni religioso, ni... Es la definición que le damos. Entonces nosotros decimos, bueno, con esa definición de filantropía, no nada más es dar dinero, obviamente, es mucho más importante la generosidad de la persona que se da a sí mismo, ayudando a otro que no conoce, con su tiempo, con su talento, con sus relaciones, y bueno, y también el dinero cuando a veces se necesita y si uno lo tiene. Si no lo tiene, bueno, con que uno dé lo que uno es. Eso es lo que genera la riqueza de una sociedad. Fíjate, bajo estos principios, a mí me gustaría preguntar entonces, ¿existe alguna diferencia socioeconómica entre, en la generosidad? ¿Se comprende de forma distinta o se actúa de una forma diferente? Podríamos preguntarlo del otro lado. Cuando estás en una causa en la que necesitas construir un hospital en una zona recóndita a donde de veras la gente no tiene ni aspirinas, y alguien llega y te dona 1 millón de pesos, tú ya no le mides si es millonario o no, si te está dando una migaja, si está dando lo que sobra, venga el 1 millón de pesos. Y si alguien llega y te da 5 pesos, también le das las gracias, ¿sí?
A mí me parece que la importancia de lo que él señala es tenemos que. Me parece que sí hay que cobrar conciencia, que la generosidad no es un asunto de espontaneidad, de me sale la buena, es una responsabilidad social. Tenemos que ser responsables para ser generosos. Tenemos que ser generosos, es una responsabilidad humana. Y creo que lo que has venido insistiendo, se educa. Sí. Se educa, y se educa desde la familia. O sea, cómo actúa la familia en relación con los vecinos, con la comunidad, ante los hechos que ocurren. Se educa en la escuela. Es decir, en la escuela, obviamente que 90% de las escuelas del país son escuelas públicas que están siendo pagadas por los contribuyentes, no es gratuita. Así es. Está siendo pagada por los contribuyentes. Entonces, y los niños deberíamos en la escuela pública aprender a devolverle a la sociedad eso que hemos recibido de la sociedad a través de los impuestos. Yo la verdad que ahorita que vuelvo a ver a Alfredo y los testimonios que he escuchado, sí los quiero felicitar, porque le están poniendo carne y huesos a conceptos muy abstractos y que da muchísimo gusto que existen en México. Yo la verdad que me siento pero hay una línea de la filantropía que también hay que analizar, me parece, ¿no? Hay un autor que se llama Marcel Mauss, en antropología, que tiene un trabajo que se llama Ensayo sobre el don. Y el don en muchas comunidades no es neutral, no es nada más hacer el bien y ya no, exige compromisos, coloca a las personas en cierto tipo de control, genera un sistema de poder para poderles pedir a cambio otro tipo de situaciones de regreso. A veces mucha gente no está pidiendo el don que se les da, se les ofrece, se les dona aunque no quieran, pero quedan colocados para que cuando la gente necesite. De nuestro país. Bueno, y que está basado también en muchas formas filantrópicas o en muchas formas o en muchas formas simuladas de filantropía, en donde se le dona a la gente cosas y después se coloca para capital político. Pero siempre, Raúl, siempre. Son distorsiones. Pero sí creo que hay una forma. Son distorsiones, doctor. Son distorsiones, pero hay muchos filántropos, como Slim, que él mismo se dice filántropo, que ha utilizado esa palabra, ha utilizado sus instituciones para ser el millonario más importante del mundo, o el segundo ahora. Entonces, no son distorsiones en el sentido de que vivimos en un sistema cultural que está generando sentido a ese tipo de donaciones y que controla a partir de esas donaciones grandes grupos sociales de personas y después les pide a cambio otro tipo de situaciones que no están explícitas en el contrato de donación, sino son formas subjetivas de atrapar conciencias, de generar enajenación y alienación en el país. Y así se hace en otros países, hay que tener conciencia. Yo creo que entonces el punto que pones en este asunto de educación sí nos lleva a darnos cuenta de esto. Si estamos educados en este país de tal manera que nuestra generosidad se reduce a pequeños espacios en donde podemos dar, pero permitimos que surjan entidades, los monopolios, los oligopolios, las cadenas televisivas y todo esto, bueno, entonces en alguna parte nos está fallando la generosidad, esta generosidad para educar. Este hombre que decía, pues soy generoso con el ejemplo. No, tenemos que educar con el ejemplo, hay que ser generosos para actuar correctamente. El budismo habla de la acción correcta. ¿Cuál es la acción correcta? La acción correcta no está incrustada entre la idea de bueno y malo, sino de hacer lo correcto. Y lo correcto sí está pautado y el ser humano sí tiene capacidad de reconocer esas pautas, es decir, esos barandales, esas guías que nos permiten saber lo que está bien y lo que está mal. Vamos a una pausa rapidito y regresando te damos aquí el derecho de seguir platicando, pero vamos a ver esto, una pausa y regresamos. Desde chiquito, ¿no? Siempre fui parte de esta como influencia que existe en la familia, de ver a tus padres ayudar a la gente. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo un día que yo no estaba haciendo nada de mi vida y que pues, yo tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, y una de esas opciones era como ayudar a la gente, ¿no? Entonces, pues así fue, ¿no? Como yo entré a ciertos proyectos, ¿no? Por decir, desde mi escuela, es obligatorio tener un cierto horario de servicio social, ¿no? Entonces estoy este año dedicado a alfabetizar a
a personas que no tuvieron la oportunidad de alfabetizarse en edades primaria y secundaria, ¿no? Para que puedan obtener su certificado. En ATM participo mucho en las construcciones, al igual que en Techo, en la parte como de botear, de conseguir fondos. Y en Colonias, que es donde más tiempo estoy, soy lo que se llama animador, ¿no? Cada vez que hay vacaciones, una vez a la semana, nos llevamos a barrios de la Ciudad de México, al campo. Entonces, pues yo soy parte de los animadores que se llevan a estos niños, ¿no? Que les enseñan ciertos valores a través de actividades recreativas. No sé, el voluntariado en unas construcciones, en una semana de vacaciones, la verdad es que te cambia la vida, ¿no? Yo sí puedo decir, y sé que suena muchísimo cliché, que suena eso de que recibes más de lo que das, pero sí es cierto. Que lo que tengo de ellos y de todo lo que me lleve de ellos son desde sonrisas y alegrías, ¿no? Y emociones hasta valores como saber que a pesar de que todo esté un poco mal y que todo se vea negro, siempre va para adelante y siempre va hacia una luz, ¿no? Y que ese voluntariado es parte de esa luz, es parte de esas soluciones a ciertos problemas que la sociedad tiene que hace que funcione cada vez mejor, ¿no? Y que sea como un engranaje, que cada vez que tú funcionas, ¿no? Funcionen un poquito más los demás, ¿no? Entonces esa parte es algo de las grandes ganancias que tienes como voluntario. Solo los necios hablan de desdichas, o los egoístas. La felicidad existe sobre la tierra, y se la conquista con el ejercicio prudente de la razón, el conocimiento de la armonía del universo y la práctica constante de la generosidad. José Martí, político y escritor cubano. ¿Qué realidad financiera viven hoy los hogares mexicanos? ¿Cuál es la relación entre el salario y el poder adquisitivo que tenemos? Bueno, de esto hablaremos mañana, o Fernanda Tapia estará hablando de esto. El tema es cuánto ganas, cuánto gastas y para qué te alcanza, y desde luego en esta cuesta de enero. Así que acompáñanos mañana de 9:30 a 11:30 de la mañana aquí en Diálogos en Confianza. Hacemos una pausa y regresamos. El cerebro humano es un cerebro social. Nos llevan a ser como especie cooperadores, solidarios, cercanos, empáticos. Aislados, nos extinguimos como individualidades y como comunidades. La generosidad y la bondad son un dispositivo estratégico que se basan de sus contrarios, sobre todo en el seno de la cultura en la que vivimos. Siempre hay una parte negativa detrás de la generosidad, que es un simulacro social que nos permite ser de cierta manera y no de otra. La generosidad surge de la conciencia de uno mismo y de la conciencia del otro. A partir de esa conciencia podemos darnos cuenta que lo que puede estar pasando el otro lo hemos pasado nosotros o lo pudiéramos pasar. Una sociedad en la que no existe la generosidad tiende a morir. Tú puedes ser generoso como una forma de control y narcisismo, o puedes ser generoso como lo hacen madres. La verdad es que conforme uno avanza en la vida se da cuenta de que nadie da nada por nada. Entonces uno siempre espera algo. Claro. No es cierto que no esperes nada. Bueno, eso es parte de lo que hemos visto durante el programa de hoy y continuamos y vamos a leer algunos comentarios de las redes sociales. En Twitter nos dice Joselo, el único y verdadero filántropo da en completo anonimato. Carlos Sansores, qué buena frase la de la generosidad no es un mito. Viri López, según la cábala o cabala, cuando más difícil te es dar es cuando más luz recibes y lo haces. Ahora yo doy no solo cuando no me lo piden, sino sin ganas y cuando no era mi intención ayudar. Así mi ego ni yo esperamos algo a cambio. Pablo Gavilán, la generosidad no es solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Viri López, hablando de generosidad, ¿qué tal el negociazo que son algunas religiones? Lucila Nader, comprender de manera amorosa y apoyar, más no resolver, sería el acto más noble de generosidad. Oyoki A. Francisco, nacemos puros a través de la historia de las sociedades, el corazón humano incuba ángeles o demonios, el bien versus el mal. Y tenemos algunas llamadas también. Un anónimo nos dice,
Creo que el pueblo mexicano es muy generoso en las desgracias, pero con autoridades muy corruptas porque nunca llega a la ayuda. Entonces me cuestiono, ¿tenemos que seguir siendo generosos o tenemos que acabar con ello para no permitir que unos cuantos se enriquezcan? ¿Donamos a elefantes blancos? ¿Tenemos que quitarnos esta buena virtud o cómo podemos encauzarla? Bueno, la respuesta a estos comentarios en un momento más, pero antes vamos a ver un testimonio de vida. Yo creo que empecé a cuidar perros. Mis hermanos y yo llevábamos a la casa cualquier perro que nos encontramos por el vecindario. Ya de jovencita estuve de voluntaria en una maternidad de gobierno. Trabajé por espacio de 2 años, un poco más, en el reclusorio femenil de Tepepan. Ahí colaboré con un grupo de compañeros budistas sobre los motivos que las tenían ahí en esos momentos, las cosas que sufrían, qué pasaba por su mente y tranquilizar un poquito esa mente, traerles algo de paz, de calma, utilizando como herramienta la meditación. Aprendí enormidades. Entre otras cosas que cualquiera podemos caer en esa situación. He colaborado ya por varios años como voluntaria constantemente, ya es como una labor cotidiana, digamos. Es en Casa Tíbet, México. Este año tuvimos la responsabilidad, el enorme privilegio de colaborar en alguna parte de la visita de su santidad el Dalai Lama, específicamente en lo que fue backstage. Yo me siento muy afortunada de haber contado en mi vida con personas muy generosas a mi alrededor y agradezco a la vida por eso. Lo primero que se gana creo que es salud, salud física y salud mental, porque si ponemos la atención en el otro, todas nuestras tristezas o sufrimientos, incluso los malestares físicos, tienden a desaparecer o a mermar muchísimo. Yo sí lo recomiendo, es una práctica muy buena para dejar de sufrir o tener sentimientos intensos de ansiedad. Se puede canalizar de manera muy fácil. Creo que todos estaríamos mejor si practicáramos la generosidad en ese sentido. Pues ahí tiene usted y nos quedamos con Eduardo que quería decir algo. Sí, me gustaría retomar este concepto también que se acaba de mencionar en la cápsula fascinante. La noción de generosidad dana paramita no nada más es de uno hacia el otro, sino que también uno tiene que ser generoso con uno mismo, como ya se mencionó, estar abiertos a la posibilidad de transformarnos. Yo creo que ese nivel de comunicación psicológico básico, esta noción de vernos en el otro, como ya se mencionó. Y cuando uno actúa de forma generosa, sacando a gente moribunda de unos escombros, donando un cheque, dando una moneda o ayudando a cruzar la calle a un ciego, uno también se abre psicológicamente, existencialmente a la posibilidad de cambiar y transformarnos. Con esto también me gustaría retomar este punto. Esta tarde voy a dar una conferencia que se llama La prosperidad de la mente, en ese sentido de poder abrirnos a recibir tanto la estabilidad, la paz, el equilibrio, la salud mental. Es esta tarde a las 7 de la noche en Arcos de Belén 79 en la Colonia Centro, Metrobús o Metro Valderas, 7 de la noche, y es entrada libre quien esté interesado y los datos los pueden preguntar más tarde. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Y aquí estamos con Rebeca. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, Rebeca. Bueno, a mí me gustaría dar un relato muy breve sobre cómo esta generosidad que yo considero solidaridad y empatía ha sido parte de mi vida. Principalmente empiezo a ver las necesidades que hay en mi comunidad desde lo más básico, principalmente cuando me voy de la escuela a la casa, veo que, lo más básico me refiero a que
las personas no dan el lugar en el metro, entonces me voy dando cuenta de esas cosas, pero también algo más grande como la indiferencia que tiene la gente con las demás personas que están a su alrededor en la sociedad, las personas que están abandonadas, totalmente olvidadas, y que la gente realmente es parte de esa indiferencia y quiere no darse cuenta de lo que hay más allá. Veo también que mi generación está muy enclaustrada en el celular, Facebook, redes sociales, y pues no se interesa tanto en otra gente. Entonces empiezo yo a preguntarme cómo puedo ser parte de, o sea, bueno, tratar de cambiar estas formas de vida que yo veo diariamente. Entonces, al principio pensaba que necesitaba muchísima ayuda, entonces empiezo a ser a ser voluntaria de varias fundaciones, y eso totalmente me cambia la vida. Lo que yo recibo a cambio, y que como que no me gustaría que se me satanice de, ay, si estás recibiendo algo a cambio, es simplemente, pues sí, satisfacción personal, pero ver que esas personas simplemente con una sonrisa, no necesariamente el gracias, pero sí saber que tú fuiste parte de ese cambio, que esa persona en ese momento olvidó algo, olvidó sus problemas, etcétera. ¿En qué consiste esa ayuda? Por ejemplo, bueno, mi primer voluntariado fue en apoyo en hospitales con niños con cáncer. Ya después fui a comunidades en Oaxaca, etcétera, a jornadas médicas, pero ya después me doy cuenta que hay otro tipo de generosidad en la sociedad diaria, como estos héroes anónimos que mencionaba la doctora, pero me doy cuenta que también el tiempo que nosotros regalamos y la sociedad realmente responde muy bien. Con eso me refiero a cosas muy sencillas, muy básicas, cuando hay personas que están, no sé, volanteando en la calle. La mayoría de la gente prefiere ser indiferente y no decir el gracias, y realmente decir gracias, o el mesero que tiene la plaquita con su nombre y decirle, oye, Carlos, muchas gracias, realmente sí cambia eso. Entonces me doy cuenta que también hay muchas pequeñas acciones que las podemos hacer todos, que no necesariamente es monetario, porque muchas veces pensamos, es que es con dinero, ¿no? Esto lo voy a hacer con dinero, etcétera, o como yo pensaba antes también en fundaciones, pero realmente sí son pequeños cambios como el gracias, etcétera, y como el no ser tan indiferente con la demás gente. Y también esto pues empieza desde casa, porque muchas veces, bueno, en mi experiencia personal, sí entro a estas fundaciones, etcétera, pero me olvido un poquito en casa. Entonces mi mamá sí me dice, oye, ¿qué onda, no? O sea, sí, como lo habían mencionado la audiencia, candil de la calle, ¿no? O sea, siempre estás ahí, regalas tu tiempo, pero aquí en casa, ¿qué onda? Entonces también no olvidarnos en esa parte. Y fíjate que eso me lleva a una pregunta que así me gustaría que me contestaran rápidamente para seguir aquí con los testimonios. ¿Se es generoso en todo? ¿Una persona es generosa en todo? Porque, por ejemplo, viene a cuento con lo que tú decías hace un ratito, Raúl, de grandes personajes como, por ejemplo, Hitler, que pues era tremendo, y sin embargo, él era generosísimo con su perro. Él adoraba y amaba a su perro. Entonces, él era muy bondadoso con su perro, pero pues ya vimos la clase de ser humano que era, ¿no? Entonces, no se es generoso todo el tiempo ni en todo, ¿no? A ver, Alicia. Yo creo que la generosidad, como ya dijimos al principio, tiene que ver con reconocer la vida. La generosidad empieza por respeto. Respetas la vida que tienes enfrente. La amiga budista decía que empezó cuidando perros, y hay quien rescata gatos, y hay quien cuida pajaritos, y hay quien cuida los rosales, las plantas. Yo creo que la generosidad tiene que ver esta relación de ser vivo con la vida misma, con la vida en el universo. Te maravillas con las estrellas, y cuando compartes le dices a alguien, mira, la luna parece sonrisa, estás compartiendo, estás siendo generoso en esto que te conmueve y lo compartes. Me admira, no sé para qué quieren aquí especialistas, si un testimonio tan directo y honesto es de una estratégico, joven ¿no? como ella, sí, nos pone los puntos sobre las íes. Podemos ser generosos con la esperanza, podemos ser generosos con la amabilidad, podemos ser generosos haciendo bien nuestro trabajo, lo que nos toca hacerlo bien y no al trancazo. Podemos ser generosos en la gentileza de regalar una sonrisa. Hay tantas cosas con las que nosotros podemos acercarnos a los demás en este sentido vital que nos acerca, y Ortega y Gasset diría, soy yo y mi circunstancia, pero si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. Así es. En cada vida me salvo a mí, en cada alma que ayudo, ayudo mi alma, en cada principio donde doy un empujón, me estoy dando el empujón a mí misma, y esta conciencia tenemos que desarrollarla en los niños desde chiquititos.
Qué bonito. Pero en Así lo que es. tú estabas diciendo también creo que está la complejidad del ser humano, ¿no? Lo acabamos de ver en los desastres naturales que vivimos el año pasado, que se juntó un huracán y una tormenta, ¿no? Y la delincuencia organizada salió a darles víveres a las personas que habían sido damnificadas, ¿no? Con toda la contradicción ética del caso. A lo que voy es que la generosidad es consustancial al ser humano, pero otra vez no viene sola. Somos seres humanos de pasiones, por eso la palabra compasión me gusta, pero no en el sentido religioso, sino acompañar con pasión al otro, ¿no? Porque muchas de las cuestiones que se han hablado aquí en la mesa de especialistas, desde mi punto de vista, tienden a un cierto código moral establecido que tiende a lo religioso. No necesariamente la generosidad, la compasión, el acompañamiento, el respeto al otro tiene que caer en dimensiones religiosas. Creo que el ser humano, independientemente de sus creencias, tiene que ver por el otro, ¿no? Así es. Más que de una religiosidad, hablo de una espiritualidad, ¿no? Pues, Oye, pero conforme a lo que tú decías, estaba esta llamada donde decían, bueno, yo cómo identifico a quién puedo o a dónde puedo donar, y si mis recursos o si mis donativos van al lugar donde inicialmente pues habían pedido, ¿no? Sí, en la pregunta, Marisa, que nos hacías de si la generosidad es siempre, no sé cómo lo decías, y los que son generosos son siempre generosos, yo digo, pues nadie es perfecto. Sí. Y además... Solo Dios, pero Dios no existe. Todos estos son procesos, ¿no? Ajá. Y que se aprenden desde que uno nace. Y a mí me gusta mucho esta visión de la doctora de uno comienza con el prójimo, el más próximo. Y conforme uno va ampliando su círculo, se va preocupando por más realidades, hasta preocuparse por todo el mundo, ¿no? Yo creo que esta educación para la generosidad es necesaria en toda sociedad, sin quitar que existan patologías o que existan desviaciones o que existan intereses que la utilizan, etcétera. Es decir, pero de qué es necesaria en la sociedad, sin duda alguna, que es necesario. Y pues mis felicitaciones para que haya programas como estos con este tema, porque yo creo que a todos nos estimula muchísimo el ver tantos testimonios de tantas personas. Claro, y aquí tenemos otro testimonio también, bueno, alguien que quiere compartir su opinión, ¿verdad? Sí, mire, rápidamente. Creo que lo que está diciendo ahorita el panelista que me antecedió, pues eso se aprende desde el seno familiar. En lo particular, he sido hasta generoso con la muerte porque tuvimos un caso de mi hijo que duró un año por el cáncer en el INCAM. Él quería vivir, y nosotros, queríamos que él viviera. Hubo tanta gente que nos rodeó que la mayoría, la verdad, nunca fue generosa. Contados fueron los generosos en el instituto del INCAM, pero hay gente que es un ángel, que fue un ángel para nosotros, enfermeras que dieron su tiempo, su generosidad de su tiempo más bien, para poder atender a mi hijo por las necesidades. La muerte fue generosa con mi hijo porque lo quitó de sufrir de tanto dolor que tenía por el cáncer que él padeció. Pero sí podemos ser más generosos y a través de eso yo aprendí a ser generoso con los demás, abrazar a la gente que moría en el INCAM, porque murió muchísima gente, muere bastante gente, y tratar de dar parte de mí, aunque sea con un abrazo, con un lo siento, pero aprender a ser generosos tenemos que aprenderlo a hacer, porque es difícil, yo aprendí a ser generoso. Qué bonito lo que tú dices, porque uno aprende, y era lo que veíamos hace rato, uno aprende con el ejemplo. Quien es generoso hace que los demás también sean generosos. Y vamos a una pausa rapidísimo, regresamos mientras usted nos llama a nuestros números telefónicos, escríbanos a través de Facebook, Twitter o a través de la vía telefónica. Estamos aquí para escuchar sus comentarios. Regresamos después de esta pausa. Pues dependiendo de qué es lo que necesite, a veces incluso hasta una sonrisa a la gente le ayuda a hacer mejor el día. Alguna persona que no tuviera que comer, que no tuviera ropa, le ofrecería la manera de que pudiera satisfacer su necesidad y sería satisfacción también para mí el saber poder ayudarla. Pues justo creo que parte de la generosidad es ayudar a las personas sin fijar a quién es al que le estás haciendo
la ayuda, ¿no? O a quién le estás brindando la ayuda. Entonces yo creo que a cualquier persona que requiera un poco de hasta orientación, o sea, algunas palabras o incluso a veces apoyo económico, otro tipo de apoyo que no solamente sea moral. El hombre es a veces más generoso cuando tiene poco dinero que cuando tiene mucho, quizá por temor a descubrir su escasa fortuna. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. Lo que hacemos en yoga para niños es trabajar con valores, y uno de esos valores es la generosidad a través del juego. Por ejemplo, coloreamos mandalas y compartimos los colores. Todo lo que usamos en yoga se comparte. Todos podemos compartir tapetes, podemos compartir material de juego, ¿no? Y aparte fomentamos en los niños el que ellos noten lo que sienten al compartir, si se sienten felices o no se sienten felices cuando están compartiendo, qué es lo que comparten. Compartir es una forma de amistad. Y también regalar. Y también regalar. ¿Tú qué has regalado, Sofía? Mis pintalabios. ¿Tu pintalabios? A tu hermana. ¿Y Santi, tú has regalado algo? ¿Has compartido algo? Esto que los niños hacen acá lo cuentan en sus casas llegando. Así empezamos como a nivel individual a mirar al otro como lo mismo que yo quiero, como las necesidades que yo tengo también están en el otro. Así empieza en grupo, en familia, a expandirse. Entonces, desde ahí el ceder la victoria a alguien, el ser generoso con alguien más, el mirar las carencias de otro, para poder ser empático y compasivo, ¿no? Y generar amor a partir de eso. 1, 2, 3. El beneficio, la ganancia a nivel personal y a nivel colectivo, pues es, primero a nivel personal es la satisfacción de sembrar en alguien algo que tú también sabes que a ti también te hace bien, ¿no? Yo quiero ser feliz y el otro también lo quiere. Yo quiero no sufrir, el otro también lo quiere, ¿no? Con cuidado, que todos tengamos colores y podemos compartirlos. Cuando miro a alguien con verdadera compasión, con auténtica compasión, es mirar al otro como a mí mismo. Entonces, no es con lástima, sino es, esta persona tiene las mismas necesidades que yo tengo. Si yo miro a otro y genero en otro algo que quiero también para mí, ¿no? Entonces lo genero en el otro, ayudo a que el otro lo tenga, porque de esa manera también yo lo voy a sembrar esa semilla para tal vez tenerlo también. La cita bueno, que pues la importancia desde luego de darle a los niños un ejemplo para ser generosos y a través de la yoga pues puede ser una muy buena herramienta. Vamos a leer algunos comentarios en las redes sociales. Nos dice Ana Paulina Gutiérrez, decir que la sociedad que no es generosa desaparece es una falacia. Basta de poner atención en el sistema capitalista que es dominante. Generosidad no es sinónimo de ayuda, esa es forma limitada de entender concepto y práctica, diferente en budismo. Lolita, la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que te duela. En Facebook, algunos otros comentarios. Nos dice Victoria Pantoja, tal vez la perversión de la generosidad se basa en aquello que no nos atrevemos a decir en voz alta, es decir, con la claridad aquello que esperamos que venga de vuelta y así llevar a cabo un intercambio en el que aquel que recibe sepa que se espera algo. Il de la Luna, por un tiempo he estado ayudando a los animales, más específicamente a los perros. He sido muy feliz con lo que los he ayudado, pero hace un tiempo mi salud me avisó que algo no iba bien. Fui a terapia y descubrí que me estaba proyectando en ellos y está refrescándose un momento. Y era necesario por el momento dejar de ayudarlos para rescatarme a mí, ya que me había abandonado mucho ese tiempo. Es un proceso que me está doliendo mucho. Yo los veo y me siento con muchas ganas de ayudarlos, pero estoy entendiendo que para poder ayudar a los demás es necesario primero estar bien uno mismo.
Y leí hace rato una llamada donde decían que cómo ayudar y cómo distinguir si nuestra ayuda en realidad se dirige a las instituciones que lo están haciendo bien o solamente se aprovechan de nosotros. Pero no solamente es en lo económico, nos comparte también Elena Palacios, es un comentario bastante extenso, pero acerca de la ayuda que le brindó a una sobrina, quien, bueno, vivió una serie de vivencias muy desafortunadas, enfermedades, muertes, penurias económicas, donde compartió tiempo, amor, dinero, se endeudó con su tarjeta, hasta el momento sigue pagando deudas. Y dice que ayer justamente leía un comentario de esta sobrina donde decía, solamente puedo confiar y contar con mi hermana. Se siente defraudada, como estas personas que también donan su dinero y no llega a la instancia donde se debe de dar esa ayuda. Entonces, hablamos de dos cosas, como sociedad y como familia. ¿Cómo duele cuando nos defraudan si hemos sido generosos? Oscar, a mí me gustaría retomar muchas cosas de las que has mencionado y de la participación de todo el foro virtual. Primero que nada, retomando la generosidad vista desde la integridad, esto que mencionaba Alicia. Partimos de la integridad de uno mismo para respetar la integridad del otro y sentirnos integrados a una red existencial. No desde un punto de vista meramente científico o religioso, sino desde un punto de vista de experiencia, por un lado. Humano o hay actos de generosidad incluso entre especies y animales, pero para retomar también un punto muy interesante, creo que hasta donde yo entiendo, el que da, el dador y el receptor tienen que tener un entendimiento sano de la generosidad. Ya vimos el caso del que demandó, el que odió, y me recordó esta lectura de Elizabeth Gilbert, que ella estaba aventando millones, amigos, conocidos y desconocidos, hasta que un monje en la India le dijo, no puedes dar a alguien que no sea capaz emocionalmente de comprender la generosidad. Si no, te van a odiar, te van a demandar porque estás transgrediendo su integridad y en ocasiones no les das la oportunidad de aprender sobre deudas de tarjeta de crédito, sobre problemas personales y, como sabemos, el dinero ayuda mucho, pero no lo resuelve todo. Dicho todo esto, creo que es muy importante el que aprendamos a quién dar la generosidad. Un ejemplo muy tonto, muy superficial sería, llega alguien oliendo alcohol 2 cuadras antes de que llegue a pedirte 10 pesos. ¿Es una generosidad sabia? Creo que no, porque lo va a utilizar para embriagarse y lastimarse. O bien ayudar a alguien que te va a odiar. Entonces también el receptor y el dador tienen que comprender en términos generales el sentido de esa comunicación. Los humanos nos comunicamos para agredirnos o para ayudarnos. Y la generosidad es otro acto de comunicación que puede servir para ayudar o para lastimar. Y aquí tenemos otro testimonio. Bueno. Aquí está con nosotros José Vallejo, ¿verdad? Del grupo Renacimiento. Y rápidamente dígame en qué consiste este grupo. Este grupo atiende a poblaciones de las mal llamadas niños de la calle, que le llamamos el abandono social. Son muchachos que han estado deambulando en las calles o que bien han sido maltratados por la familia y que llegan a casa pidiendo el apoyo. Ahí les tenemos, llevamos, en lo personal llevo ahí 25 años atendiendo a este grupo de muchachos, son 40 prácticamente, pero bueno, ahí en la casa son 25. Y hemos logrado la reinserción social de más de 1000 muchachos en donde se han ido desarrollando plenamente en una acción integral. Creo que esto que está manejando el panelista es muy importante, en razón de que dar por dar es un asistencialismo en el que no conduce a nada. Creo que hay que buscar el desarrollo de la persona. Y seguramente en el camino vamos a encontrar situaciones equívocas o fallos o errores, pero eso no nos debe desalentar. Creo que quien está dispuesto a apoyar, a colaborar, a ser generoso, debe salir adelante y de esos ejemplos tomar la fortaleza para continuar con los demás, porque hay muchos aspectos donde muchas personas a quien hay que apoyar y que hay que colaborar para poder lograr su desarrollo, porque vemos que es posible, porque ellos pueden. Y en ese sentido vamos creciendo también nosotros, porque indiscutiblemente nosotros estamos haciendo una tarea sin buscar ese pan de lucro, sino estamos buscando el desarrollo de la persona. Y ahí vamos en ese sentido creciendo también nosotros. Eso está muy bonito. Eso está muy bonito. Y yo quiero ir allá con el panel precisamente para hacer esta pregunta, ¿no? De esta generosidad y esta ayuda desinteresada que se da y todas estas cosas que uno puede hacer, ¿cómo poder fomentar que esto se dé en la sociedad? Y mi pregunta sería,
¿Cómo es posible que haya tanta gente tan generosa, tan bondadosa, tan dispuesta a ayudar y sigamos siendo un país con tanta gente pobre y con tanta gente marginada? Yo te quería interrumpir antes de que tú me estuvieras interrumpiendo. Es que no soy generosa. No, quería hablar de eso. Creo que vale la pena hacer una reflexión fuerte sobre qué está pasando con este sistema de valores basados en la generosidad. Ajá. ¿No? Sí creo que, como lo hemos discutido, es algo consustancial a la esencia humana, es un factor fundamental para la cohesión comunitaria, pero ¿qué está pasando con la generosidad? Que estamos acudiendo a otro tipo de comunidades que no muestran para nada sistemas de generosidad. Yo trabajo mucho con el tema de la violencia y estoy trabajando ahora con niños sicarios, por ejemplo. Se les está enseñando una especie de pedagogía del terror, en donde ellos aprenden a decapitar, aprenden a torturar, aprenden a extirpar genitales, y el problema de la generosidad está puesto en otro lugar. Y esa sociedad tiende a crecer, no son casos únicos. En los estados del norte cada vez hay más niños metidos en este tipo de sistema de formación, en donde la generosidad ha sido extirpada. Entonces sí creo que hay una gran crisis de este tipo de valores, en donde se ha desbordado cierto proceso de formación subjetiva, de formación psicológica, que nos permite hacernos la pregunta, ¿qué está pasando en una sociedad como la nuestra, que están existiendo ya estos seres humanos fríos, construidos desde otro lugar, y que afortunadamente todavía es la menor parte de la sociedad, pero que son un gran analizador de lo que puede pasar en este país si no se refundan las instituciones sociales, si no se refundan los sistemas de solidaridad, si no se refundan las instituciones asistenciales. Nosotros trabajamos mucho en instituciones asistenciales que supuestamente están construidas con generosidad, con bondad, con solidaridad, con protección, y son las mismas instituciones como el DIF, como las instituciones correccionales para menores, las mismas cárceles, los mismos psiquiátricos, donde generan un proceso, una especie de tautología o de paradoja, en donde adentro de las mismas instituciones se genera todo lo que supuestamente protegen y tratan de contener, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa con esta fundación moral de los individuos a nivel del desbaratamiento institucional que ya no sirve como soporte de este tipo de valores? Sigo diciendo, la generosidad sigue siendo fundamental, lo vimos en el terremoto, nos acaban de dar un testimonio verdaderamente conmovedor. A mí me tocó estar en el terremoto y nos preguntábamos, ¿qué le pasó a las personas que cuando íbamos caminando por la calle veíamos que se habían caído los edificios? De pronto estábamos debajo de los escombros sacando personas, tratando de rescatar a los heridos, tratando de rescatar cadáveres. Nos estábamos rescatando a nosotros mismos porque se nos había caído un sistema de representación, un sistema simbólico, edificios, se nos había caído todo lo que traíamos dentro, esa aportación psicológica y emocional del otro que se había derruido. Me parece que en la sociedad en su conjunto está pasando eso con la violencia que nos enfrentamos todos los días y con eso inimaginable que es la crueldad. Me parece que la generosidad en el sentido laico o religioso es el único vector que de alguna u otra manera va a poder poner esa gotita que después va a ser un chorrito y después va a ser un río. Pero hay que ponerla, me parece, porque si no esto no va a parar, ¿no? Me encanta la visión del doctor Raúl. Y la vehemencia con la que lo dice, porque yo creo que sí tenemos que reforzar la educación para la generosidad. Y yo quería comentar el tema de que justamente la generosidad es la que ha creado grupos civiles en México. Alguien preguntaba hace un momento dónde trabajar como voluntarios. Grupos de autodefensa armada, policías comunitarias. Y quería, sí, de acuerdo, pero me quiero ir a otros temas. Es decir, los grandes temas después de la guerra mundial, bueno, nacen todas las instituciones que se cuidan a las personas, a los niños huérfanos, toda la parte que encontramos y que eso desemboca en Naciones Unidas. Es decir, los ciudadanos crean de alguna manera las Naciones Unidas. Vienen los últimos problemas del medio ambiente y nacen cientos de organizaciones preocupadas por el conservacionismo. Nacen enfermedades nuevas como el SIDA y salen organizaciones que defiendan. Vienen los terremotos. Son ciudadanos generosos que comienzan a lo individual, pero su ejemplo arrastra a otros y crean organizaciones. Bueno, hoy en día en México hay alrededor de, calculamos, como 30,000 organizaciones, de las cuales solamente como 7,000 pueden dar recibos deducibles. Y todos los demás trabajan con generosidad.
en toda la gama de temas. Y aún así son pocos. Son poquísimos, son poquísimos. Yo, digo, yo hago una comparación que a lo mejor no es la adecuada, pero por ejemplo en Estados Unidos, que el mundo sajón estimula mucho la participación ciudadana, hay alrededor de 1,5 millones de organizaciones y son 300 millones de ciudadanos. Bueno, si aquí somos 120 millones de ciudadanos, pues tendríamos que ser por lo menos medio millón y no llegamos ni a 40,000. Es decir, no se ha estimulado, esa es la palabra, la generosidad y la participación ciudadana para atender lo público, la corrupción, el no cumplimiento de la ley, la impunidad. Bueno, todos esos problemas que han salido, me parece a mí que si tuviéramos más conciencia como seres humanos, generosos, y que nos diéramos a los demás, cambiarían muchas cosas más, porque quienes utilizan o el dinero o el poder político o hasta la generosidad en su beneficio, bueno, pues eso no es nuevo. Alicia. No. Sí. Ahí empiezas a elaborar una respuesta para la pregunta que hacía Raúl, ¿sí? ¿Qué pasa con esos valores fundantes, esos valores básicos que no florecen aparentemente en una sociedad que se está carcomiendo en violencia, en agresión, en indiferencia, en frialdad, en distancia? ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente? Exigir una televisión menos superficial, con valores menos superficiales, que nos den una embarradita de la verdad, una embarradita de la belleza, una embarradita de la justicia. Tomar más representación, más papel participativo en la sociedad, en todos los niveles y de todas las formas, en la familia, en la comunidad, en el edificio, en tu villa, en tu vecindad, en donde sea, ¿para qué? Para que hables, o sea, apostarle más al diálogo. La generosidad también es compartir conocimiento, compartir experiencia. Lo vemos hoy en este foro. La gente viene y nos trae no solo su mente, su corazón y su entendimiento de las circunstancias. Salvan sus circunstancias, nos están enseñando a salvar circunstancias. Esas son enseñanzas con aprendizaje. Me parece que tenemos que oponernos a medios masivos de comunicación que nos doran la píldora, que no nos permiten ocuparnos realmente de la cercanía. Y por el otro lado, la generosidad, que es lo último que quiero yo decir, siempre va a tener un poco de dolor, siempre va a tener su amargocito, porque cuando tú en verdad apoyas a alguien, ayudas a alguien, cooperas con alguien, estás consciente que no le resuelves la vida y que no salvas su situación y que es un granito de arena que te acerca. Y aún así, ese granito hace toda la diferencia a veces para algunas personas. Yo les quiero agradecer muchísimo porque aunque no me crean, se nos acabó ya el tiempo del programa y nos tenemos que despedir. Pero creo que nos quedamos con muchas cosas y sobre todo con que no hay que dejar a un lado esta cuestión de la bondad y de la generosidad hacia el otro. Yo soy Marisa Escribano, muchas gracias por estar con nosotros, Oscar Virués también, y muchas gracias a todos ustedes, a nuestros especialistas, y nos estamos escuchando, escribiendo a través de Facebook y Twitter, por ahí nos buscan en las redes. Gracias y hasta la próxima.